Un saludo especial en este día a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas y amigos que nos están siempre siguiendo en esta página de la iglesia Dios llega al hombre para estudiar acerca de la palabra de Dios y de las cosas que la Biblia nos quiere enseñar día a día. Hermanos y amigos, en este día nosotros queremos continuar con esta serie de estudios de los cuales hemos preparado para este mes de diciembre, el mes en el cual nosotros queremos enfocarnos en el tema de lo que es la llegada del nuevo año, evaluando, planificando, priorizando las cosas que son importantes para la vida nuestra, planificando también. Hoy vamos a enfocarnos en el tema de la planificación. La planificación, ¿qué significa esto de planificar? ¿No? ¿Es importante? ¿No es importante? He escuchado yo decir a muchas personas que para Dios, en los planes de Dios no hay que trabajar en una organización, no hay que trabajar en una planificación, no hay que tener una visión a largo plazo, sino hay que dejar que las cosas sucedan gracias a lo que Dios puede darnos cada día. Sin embargo, hermanos, quiero decirles que yo personalmente creo que no es así. Creo que Dios es un Dios de muchos planes. Dios es aquel que nos da a nosotros la vida para que nosotros podamos entender que la vida que Él nos ha dado es para que nosotros la podamos invertir de una forma correcta y clara. Es así que la Biblia nos enseña muchas cosas acerca del valor que tiene la planificación. Y la planificación de la vida, la planificación de las dinámicas, de las actividades, de los propósitos que puede tener la vida en conexión con nuestra familia, en conexión con la iglesia, en conexión con nuestra vida laboral, con nuestro trabajo, en conexión con las relaciones con las otras personas, donde quiera que nos encontremos y con quien quiera que estemos. Hermanos, la Biblia nos va a dar luz acerca de lo importante que es planificar. Yo creo que tristemente muchos de nosotros o muchas personas en nuestro entorno, en nuestro contexto, hemos cometido muchos errores por la falta de planificación. Hay mucha gente que se encuentra sumamente endeudada, hay muchas personas que están en el caos, a veces cuando llegan las emergencias, los problemas, se dan cuenta de que están como sin un respaldo, sin algo que les sostiene y muchas veces por una falta de una planificación, de algo que puede hacer para que las cosas vayan bien. En la Biblia nosotros encontramos varias cosas importantes. Lo primero que vamos a ver en la Biblia es ejemplos de planes. En Lucas capítulo 15, en Lucas capítulo 14, versículos 28 en adelante, encontramos nosotros dos ejemplos de planes que tenían las personas y cómo Jesús, al momento de advertirles acerca de que seguirle a Él es muy importante y muy grave, necesita tener en cuenta que para cuando va a seguir a Jesús, tiene que tener en cuenta de que va a tener que cargar una cruz y va a tener que llevar y ir en pos de Él, pase lo que pase. Por eso Él pone estos ejemplos de planes. ¿Cuáles son los ejemplos de planes? Dice la Escritura lo siguiente. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué es lo que nos dice Jesús en medio de este ejemplo de planificación? Aquí, si ustedes ven con atención, dice, ¿quién? ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula? Entonces tenemos aquí un ejemplo de planes. Es necesario sentarse y calcular las cosas que nosotros queremos hacer en beneficio de las personas, en conexión con la iglesia, en conexión con las cosas que queremos avanzar. Y en este día, hermanos, queremos pedirle sus oraciones también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la iglesia y todos sus ministerios un trabajo bastante largo en planificar, en pensar qué son las cosas que debo hacer, qué son las cosas que no debo hacer, a qué cosas yo debo decir espera, a qué cosas podemos decir que nos están desviando del propósito y calcular también si tengo la suficiente fuerza, si tengo los suficientes materiales, si tengo los suficientes recursos, sean humanos, económicos, para que yo pueda calcular
y pueda avanzar en la obra. Entonces tenemos un ejemplo de un hombre que calcula cuando se va a construir una torre. Pero el texto sigue adelante y dice lo siguiente: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede hacer frente con 10,000 a quien viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hermanos, aún los reyes, cuando iban a la guerra, no se trataba solamente de ser valiente y también de tal vez decir, bueno, yo me voy a la guerra y voy a defender a mi país y voy a defender a mi patria, sino que lo que dice aquí es que si el rey ve que tiene 10,000 soldados y viene un ejército contra él que tiene 20,000 soldados, entonces va a calcular y va a pensar, ¿qué es mejor? ¿Es mejor si yo gano la guerra, me enfrento y muero todo? ¿O es mejor que yo mande un embajador de paz para llegar a un acuerdo en medio de todas las cosas? Entonces esto es otra vez un ejemplo de planes, un ejemplo de planificar, de calcular. Entonces asimismo el rey se sienta primero y calcula y considera lo que realmente puede hacer, si hace frente o no hace frente. Entonces estos son ejemplos de planes. Planes cuando va a edificar. El Señor Jesús nos dice, cuando va un hombre a edificar, tiene que planificar. Cuando un hombre va a la guerra, tiene que planificar. Entonces podemos ver que en la historia de la Biblia, no solamente eran ejemplos de planes, como dice Jesús, sino también habían personajes que planificaron y tuvieron éxito. En estos personajes, al menos hay dos que se destacan en el Antiguo Testamento. Uno es José. José fue un joven que fue escogido por Dios de en medio de una familia que vivía en el desierto. Pero Dios tenía planes con este joven para llevarlo a Egipto y en Egipto convertirle en el segundo más importante de este imperio tan importante de esta época, la época en el Antiguo Testamento. En esta época, hermanos, sucedió que vino una hambruna. Durante 7 años hubo mucha abundancia y después hubo 7 años de total escasez. Pero es ahí donde colocó Dios a un hombre, y ese hombre era un extranjero, ese hombre era un hombre de Dios, su nombre era José. Este hombre, ¿qué es lo que hizo? Planificó, organizó todo lo que era, que cuando hubo el tiempo de abundancia, él construyó graneros, él construyó cosas donde almacenaba todo el maíz, el grano y todas las cosas que estaban ahí. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los 7 años de escasez, podrían las personas sobrevivir a esta hambruna. Es interesante, ¿no? Un personaje que históricamente es muy valioso para todos. ¿Por qué? Porque es un personaje de paz, es un personaje de planificación. Primer personaje en la Biblia, ¿no? Entonces se destaca por su manera en la cual él planificó. Segundo personaje, vemos nosotros a un hombre que es un estratega. Y el nombre de este personaje es Nehemías. Nehemías se encuentra en el cautiverio. Él está en un lugar en el cual no tiene contacto con el pueblo de Dios. Él era el copero de un imperio pagano en el cual estaba sometido él a una cautividad. Por eso es que estaba en el cautiverio, ¿no? Lejos de su país. Y se entera que los muros de Jerusalén están totalmente destruidos. ¿Y qué hace Nehemías? Nehemías es el hombre que crea una estrategia, elabora un plan. Y durante este plan, él va y comienza a planificar, a organizar, a juntar los materiales, a escribir cartas, y hasta el punto en que logra que el rey le envíe y pueda llevar todo lo que necesita, gracias a la estrategia que él tenía. Entonces, en esta estrategia, ¿qué hace él? Él va y tiene todo lo que él necesitaba, materiales, tenía también las cosas que él necesitaba. Entonces fue llevando también unas personas que le cuidaran, que le protegieran, que le defendieran de los enemigos y muchas cosas más. Entonces tenemos ahí un personaje que es una estratega. Entonces tenemos personas de planificación, personas que estaban en la administración, personas que estaban elaborando planes y personas que estaban elaborando una estrategia.
Entonces podemos ver aquí que eran ejemplos de planes y también podemos ver personajes de planes. Por último, déjeme decirle que en la Biblia no solamente encontramos estos ejemplos y también planes, sino también nosotros encontramos que Dios es un Dios de planes. Es un Dios de planes que puede respaldar todas las planificaciones que nosotros hacemos. Y déjenme mencionarles algunas cosas, ¿no? Lo primero que debemos entender desde la perspectiva bíblica, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 15, dice lo siguiente. Un poco antes voy a leerles desde el versículo 13. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Escuche bien, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, escuche bien, y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de planes. Y al considerarse un Dios de planes, Él nos da mandamientos específicos donde tenemos que invertir y a dónde debemos planificar. Y Él pone su firma. La firma de Él es que Él es el Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué quiere decir esto que Dios es soberano? Lo que quiere decir que Dios es soberano no es otra cosa, sino que Él es el que toma el control de todas las cosas. Él es el que va a poder bendecir todos los planes que nosotros realicemos. Por eso es muy importante que cada cosa que nosotros planifiquemos no sean cosas que planificamos solamente bajo nuestra perspectiva, sino que planificamos según la perspectiva de Dios y no la sometemos a una idea humana, sino les vamos a someter a la bendición de Dios para que Él pueda bendecir y esté en los planes de Él el ejecutarse esos planes. Creo que ahí está el error muchas veces de las cosas, porque algunas personas solamente planifican para su propio beneficio, para su propio provecho, y no consideran que los planes deben estar bajo la bendición y la dirección del Señor, bajo la soberanía de Dios. Y siempre me recuerdo, y es algo que me llama a mí mucho la atención, que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, Moisés les guió por un camino donde no había camino, Históricamente podemos demostrar eso. ¿Por qué? Porque por el camino que llevó Moisés al pueblo, 2 millones de personas, después de un poco tiempo, se dio cuenta de que tenía que cruzar un mar, ¿no? Y ese mar, lógicamente, no era posible. ¿Por qué? Porque todos estaban cargados con sus carretas, con sus ganados, con sus hijos, y 2 millones de personas. Y el problema no era solamente eso, sino que atrás de ellos había un ejército de los egipcios que les iban y les perseguían. Les iban a matar. Pero ¿qué hizo Dios? Dios abrió un camino donde no hay camino. Y esto quiero que entienda muy bien. Dios puede hacer posible en su soberanía que cuando nosotros planifiquemos algo, entonces Él haga camino donde no hay camino. Porque Dios es un Dios de los imposibles. Y eso quiero animarle a que usted en su planificación pueda soñar en las cosas de Dios. Ahora es muy diferente, ¿no? Que nosotros comencemos a edificar nuestro imperio. Esto es una cosa. Pero si nos dedicamos a edificar el imperio de Dios, esto es otra cosa. Entonces ánimo, mis queridos hermanos, a poder someterse, a animarse en esa dirección. En la dirección, ¿cuál? La de poder buscar ese reino de Dios, como dice la Escritura, más buscar primeramente el reino de Dios y todo os será añadido. Segunda cosa, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? La Escritura en el Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Los deseos de tu corazón son cosas que nosotros soñamos, que nosotros planificamos ser, hacer, tener. Y es bonito cuando nosotros vemos que este salmo es escrito por el rey David. Y es conocido el rey David, ¿por qué? Porque dicen que el rey David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, el rey David lo que deseaba era la gloria de Dios. Y sus planes eran planes para edificar el reino de Dios.
Sus planes eran planes que estaban conectados con el corazón de Dios. Y Dios le dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hermano, si usted tiene buenos deseos en su corazón, buenos planes a los cuales quiere llevar la palabra de Dios, a los cuales llevar el evangelio, a las misiones, a otras personas, al campo misionero, al cual tal vez usted busca tener recursos. ¿Para qué? Para poder invertirlos en el reino de Dios. Hermano, está en buen camino y siga planificando, luche por eso. ¿Por qué? Porque Dios busca personas que inviertan su vida en esta dirección. Por último, no, Dios es un Dios de planes, recuerden, ¿no? Él es soberano. Él es el que concede los deseos de nuestro corazón. Y Él es el que hace que las cosas permanezcan y permanezcan para siempre. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice lo siguiente, déjenme leerles aquí con toda claridad. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y escuche bien, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pides en el Padre, en mi nombre, Él os dé. Aquí dice clarito, ¿no? Dice, para que vuestro fruto, que lleva fruto, no sea un fruto perecible, sino sea un fruto que permanece. Entonces Dios quiere que nuestros planes no sean planes simplemente temporales. Dios quiere que sean planes que sean eternos, que invirtamos nosotros en las cosas eternas, en el fruto que permanece. Entonces nuestros planes deben estar enfocados en esas cosas eternas. Por eso la Escritura en otras partes dice que no nos debemos hacer tesoros aquí en la tierra, donde el ladrón, donde la polilla destruye, donde el ladrón se roba, sino tenemos que hacer nosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el ladrón corrompe, sino donde Dios puede decir, estos son los frutos en los cuales yo quiero que permanezcan. La Escritura dice que unos construyen con heno, con hojarasca, pero otros construyen con oro, con piedras preciosas. Entonces es un fruto que permanece. Entonces, hermanos, en pocas palabras quiero decirle, Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de planes. En la Biblia Dios nos puso ejemplos de planes, ¿no? Planes de construcción, planes de guerra, ¿no? Dios nos puso personajes que fueron personajes de planes, un personaje de planificación, ¿no? Un personaje de estrategia. Y Dios es un Dios de planes. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él es el que cumple los deseos de nuestro corazón y Él es el que hace que las cosas permanezcan. Así que, mis queridos hermanos y amigos, yo les animo a que al finalizar este año 2022, ustedes elaboren sus planes, trabajen en sus planes, escriban sus planes y que Dios bendiga su planificación y ustedes puedan servir en el siguiente año de todo corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Este es mi deseo y voy a orar por ese plan. Señor, gracias te doy por todo lo que estamos haciendo y te pido que tú bendigas a cada hermano, hermana, amigo que escucha este mensaje y que todas las cosas que hagan sean para la gloria tuya. Gracias, Señor, te doy porque tú eres un Dios que tiene la capacidad de poder cubrir toda esa planificación con tu voluntad, con tu protección, y tú puedes llevarnos a un buen término en medio de todas las cosas. Te agradezco, Señor, por todo lo que eres y pido tu bendición. En tu nombre oramos. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, y nos vemos la próxima semana.